Hola, hola, mi seriu copyright filos empedernidos. CEU superíndice 3 moes tu N hoy. Espero que es tu copyright en listos para un viaje emocional, porque hoy nos vamos de lleno a explorar el fascinante mundo de los triu, nulos amorosos mu, ese intensos y dramúticos que nos ha regalado la televisión superíndice 3N turca. Esos que nos hacen suspirar, gritarle a la pantalla y hasta derramar alguna que otra grima. Prepu, rense porque vamos a hablar de pasiu superíndice 3N, traición superíndice 3N, amor prohibido y esos dilemas que nos mantienen pegados al siu superíndice 3N hasta altas horas de la noche. Si eres nuevo por aquí, bienvenido. Y si ya eres parte de esta gran familia de amantes de las series, gracias por estar aquí una vez más. No olvides suscribirte a mi canal si te gusta el contenido que te traigo, no te perderás ni un solo vídeo con las mejores recomendaciones y análisis de tus series favoritas. Y ahora sin preámbulos vamos a sumergirnos en estos triángulos amorosos turcos que te harán sufrir y amar. Comencemos con un clásico que seguramente muchos de ustedes conocen y que a pesar de los aún más menosos, sigue generando debates, amor eterno o Karasevda como se le conoce en su idioma original. Ay, Karasevda Esta serie nos presenta a Kemal, un joven de clase humilde, y Nihan, una chica rica y privilegiada. El amor entre ellos florece a pesar de las diferencias sociales, pero sus vidas dan un giro inesperado cuando Nihan se ve obligada a casarse con el poderoso y obsesivo Emir Kozkoglu para salvar a su familia. Aquí es donde empieza el verdadero drama. Kemal, devastado, decide dejar Estambul y enfocarse en su carrera, mientras que Nihan vive un infierno en su matrimonio con Emir. Aún más menosos después copyright Kemal regresa convertido en un hombre exitoso y sediento de venganza, y el amor entre con diéresis copyright L y Nihan resurge con fuerza que nunca. Pero, ¿podrán superar los obstáculos y el poder de Emir? El triángulo amoroso entre Kemal, Nihan y Emir es simplemente electrizante, lleno de giros inesperados y momentos de alta tensión superíndice 3N. Emir es el villano que amamos odiar, un personaje maquiavu copyright lico capaz de cualquier cosa por mantener a Nihan a su lado. Karasevda es una serie que te atrapa desde el primer capítulo y te mantiene en vilo hasta el final, hacia copyright no te cuestionar hasta du superíndice 3 de seruas capaz de llegar por amor. Pero Karasevda es mucho ese que un simple nulo amoroso. Es una exploración superíndice 3N profunda de las diferencias de clase, el poder del dinero y la fuerza del destino. La serie nos muestra CEU superíndice 3 mo la sociedad puede influir en nuestras decisiones y CEU superíndice 3 mo el amor puede ser una fuerza rebelde que desafía todas las convenciones. Kemal, con su integridad y su lucha por la justicia, se convierte en un símbolo de esperanza y resistencia. Nihan, atrapada en un matrimonio infeliz, representa la lucha de la mujer por liberarse de las imposiciones sociales y encontrar su propia voz. Y Emir, con su obsesión superíndice 3N y su sed de control, personifica los peligros del poder desmedido y la falta de empatia. La trama se complica a medida que Kemal regresa a la vida de Nihan, despertando sentimientos reprimidos y desafiando el control que Emir ejerce sobre ella. Cada encuentro entre Kemal y Nihan es una chispa que enciende el fuego de su amor prohibido, mientras que cada acción superíndice 3N de Emir para separarlos solo los une a UNMUDS. La serie también copyright N cuenta con personajes secundarios memorables que aún más menos aden profundidad y complejidad a la historia. Desde Leila, la amiga incondicional de Nihan, hasta Ayhan, el aliado leal de Kemal, cada personaje tiene su propio arco narrativo y contribuye a la riqueza del universo de Karasevda El final de Karasevda es uno de los comentados y debatidos en la historia de las series turcas. Sin revelar spoilers, digamos que el final es agridulce, dejando una sensación superíndice 3N de esperanza y copyright rida al mismo tiempo. La serie nos recuerda que el amor verdadero puede trascender incluso la muerte y que el legado de un amor eterno puede inspirar a las generaciones futuras. Ahora, cambiemos de tercio y hablemos de una serie reciente que también copyright N ha causado furor, Yasakelma o fruto prohibido . Esta serie es una mezcla explosiva de ambición superíndice 3N, poder, intriga y por supuesto nulos amorosos. La historia gira en torno a dos hermanas, Yildiz y Zeynep, que tienen objetivos muy diferentes en la vida.
Yildiz es una joven ambiciosa que sueu más menos a con ascender socialmente, mientras que Zeynep es una chica mu de ese centrada y con valores mu ese tradicionales. Sus caminos se cruzan con los de los ricos y poderosos miembros de la familia Argun, y sus vidas cambian para siempre. En particular, nos centraremos en el trío nulo amoroso entre Yildiz, Alit Argun y Ende Argun. Alit es un empresario exitoso y un tanto mujeriego que se casa con Yildiz, mientras que Ende es su exesposa, una mujer inteligente, calculadora y vengativa que no estuvo dispuesta a dejar que Yildiz se quede con su lugar. La rivalidad entre Yildiz y Ende es uno de los puntos fuertes de la serie, y sus constantes enfrentamientos y estrategias para sabotearse mutuamente son simplemente adictivos. El trío nulo amoroso entre ellas y Alit es una montaña más menos arrusa de emociones, llena de secretos, traiciones y momentos de pasión superíndice 3N desenfrenada. Asterisco Yasak Elma Asterisco es una serie que te engancha por su ritmo trepidante, sus personajes complejos y sus giros inesperados. Pero Asterisco Yasak Elma Asterisco es mucho mu ese que una simple comedia romántica con toques de drama. Es una sátira mordaz sobre la alta sociedad turca, sus costumbres, sus ambiciones y sus contradicciones. La serie nos muestra un mundo lleno de apariencias, donde el dinero y el poder lo son todo, y donde las relaciones humanas a menudo se ven sacrificadas en aras del beneficio personal. Yildiz, con su astucia y su encanto, se convierte en una especie de Cenicienta moderna que lucha por encontrar su lugar en este mundo elitista. Ende, con su inteligencia y su determinación superíndice 3N, representa la fuerza de la mujer que se niega a ser relegada a un segundo plano. Y Alit, con su carisma y su falta de escrúpulos, personifica el poder masculino que a menudo se aprovecha de las mujeres para alcanzar sus propios fines. La trama se complica a medida que Yildiz y Ende se enzarzan en una guerra sin cuartel por el amor de Alit y por el control de su imperio empresarial. Cada capítulo estuvo lleno de intrigas, complots y traiciones que mantienen al espectador en vilo hasta el final. La serie también Copyright N cuenta con personajes secundarios que aún más menos aden humor y color a la historia. Desde Kane, el asistente leal de Ende, hasta Emir, el hijo rebelde de Alit, cada personaje tiene su propia personalidad y sus propias motivaciones. Asterisco Yasak Elma Asterisco es una serie que no se toma a sí misma demasiado en serio, lo que la convierte en una opción superíndice 3N perfecta para aquellos que buscan entretenimiento ligero y divertido. Sin embargo, la serie también Copyright N aborda temas importantes como la ambición superíndice 3N desmedida, la desigualdad social y la importancia de la familia y la amistad. Sigamos con otra joya de la televisión superíndice 3N turca que no puede faltar en esta lista, Asterisco Medcecir Asterisco. Esta serie es una adaptación superíndice 3N de la famosa serie estadounidense Asterisco de O.C. Asterisco, pero con el toque especial y el drama característico de las producciones turcas. Asterisco Medcecir Asterisco nos cuenta la historia de Yaman, un joven problemático que vive en un barrio marginal y que se ve envuelto en una pelea que lo lleva a la cárcel. Gracias a la ayuda de un abogado rico y compasivo, Yaman tiene una segunda oportunidad y es acogido en su familia, que vive en un lujoso barrio llamado Altinkoy. Ayu, Yaman conoce a Mira, una chica popular y hermosa que tiene una vida aparentemente perfecta, pero que en realidad esconde muchos secretos y heridas. El trío nulo amoroso se forma entre Yaman, Mira y Orkun, el exnovio de Mira, un chico rico y consentido que no estuvo dispuesto a perderla. La relación superíndice 3N entre Yaman y Mira es intensa y apasionada, pero también Copyright N estuvo llena de obstáculos, como las diferencias sociales, los secretos del pasado y las intrigas de Orkun. Asterisco Medcecir Asterisco es una serie que te enamora por su banda sonora, sus paisajes impresionantes y la química innegable entre sus protagonistas. Además, la serie aborda temas importantes como la desigualdad social, la amistad y la superación superíndice 3N personal. Asterisco Medcecir Asterisco no es solo una adaptación superíndice 3N, sino una reinterpretación superíndice 3N que profundiza en la idiosincrasia turca. La serie explora temas como el honor familiar, la importancia de la tradición superíndice 3N y la lucha por la identidad en un contexto de modernización superíndice 3N. Yaman, con su pasado difícil y su carácter rebelde, representa la voz de los superíndice 3 benes marginados que sueu más menos han con un futuro mejor. Mira, con su belleza y su vulnerabilidad, simboliza la fragilidad de la juventud y la búsqueda del amor verdadero. Orkun, con su riqueza y su prepotencia, encarna los privilegios de una clase social que a menudo ignora las necesidades de los demás.
La serie nos muestra CEU superíndice 3 Moyaman y Mira se enamoran a pesar de sus diferencias sociales y culturales, y CEU superíndice 3 Mo su amor se convierte en un faro de esperanza para aquellos que se sienten excluidos. Sin embargo, su relación superíndice 3N se ve constantemente amenazada por las intrigas de Orkun, que no estuvo dispuesto a renunciar a Mira y que utiliza todos los medios a su alcance para separarlos. Medcecir Tambiu Copyright N cuenta con personajes secundarios que aún más menos aden dimensiu superíndice 3N a la historia. Selim Serez, el abogado que acoge a Yaman, se convierte en una figura paterna para el joven y le ayuda a integrarse en la sociedad. Ende Serez, la esposa de Selim, es una mujer sofisticada y elegante que lucha por mantener su estatus social y por proteger a su familia. La serie Tambiu Copyright N aborda temas como la adicción superíndice 3N, la enfermedad mental y la importancia de la salud mental. Medcecir es una serie que te hace reflexionar sobre el amor, la amistad, la familia y la sociedad, y que te deja una sensación superíndice 3N de esperanza y optimismo. Ahora, vamos a hablar de una serie que combina el drama romántico con el thriller y el misterio, si ya bellazas o amor en blanco y negro . Esta serie nos presenta a Asl, una doctora idealista que se ve obligada a casarse con Ferhat, un sicario frío y calculador que trabaja para una poderosa organización superíndice 3N criminal. Asl es una mujer bondadosa y compasiva que cree en el poder curativo del amor, mientras que Ferhat es un hombre atormentado por su pasado y que ha perdido la fe en la humanidad. A pesar de sus diferencias, Asl y Ferhat se ven irremediablemente atraídos el uno por el otro, y su relación superíndice 3N se convierte en una lucha constante entre el amor y el deber, la luz y la oscuridad. El trío nulo amoroso se complica aún más con la aparición superíndice 3N de Yeet, el hermano de Ferhat, un policua honesto y dedicado que Tambiu Copyright N se siente atraído por Asl. La tensión superíndice 3N entre los hermanos y el dilema de Asl por elegir entre el amor de Ferhat y la seguridad que le ofrece Yeet, hacen de esta serie una experiencia emocionante e inolvidable. Si ya bellazas es una serie que te atrapa por su atmu superíndice 3 esfera oscura y misteriosa, sus personajes complejos y la química explosiva entre sus protagonistas. Si ya bellazas es una serie que juega con los contrastes, no solo en su título, sino también Copyright N en la personalidad de sus protagonistas. Asl representa la pureza, la inocencia y la esperanza, mientras que Ferhat personifica la oscuridad, la violencia y la desesperación superíndice 3N. La serie nos muestra CEU superíndice 3 Mo el amor puede transformar incluso a las personas duras y CEU superíndice 3 Mo la bondad puede vencer al mal. La trama se complica a medida que Asl y Ferhat se ven obligados a convivir y a enfrentarse a sus propios demonios. Asl intenta sanar las heridas del pasado de Ferhat y devolverle la fe en la humanidad, mientras que Ferhat protege a Al de los peligros que la rodean y le muestra un mundo que ella nunca habrá imaginado. La aparición superíndice 3N de Yeet, aún más menos a de una nueva dimensión superíndice 3N al trío nulo amoroso. Yeet es el hermano bueno, el que siempre ha seguido las reglas y el que ha luchado por hacer lo correcto. Sin embargo, su amor por Asl lo pone en una situación superíndice 3N difícil, ya que debe elegir entre su deber como policua y sus sentimientos personales. Si ya bellazas es una serie que te mantiene en tensión superíndice 3N constante, ya que nunca sabes qué copyright va a pasar a continuación superíndice 3N. La serie es llena de giros inesperados, de momentos de acción superíndice 3N y de escenas románticas que te roban el aliento. También Copyright N aborda temas como la violencia de Geu Copyright Nero, el crimen organizado y la corrupción superíndice 3N policial. El final de si ya bellazas es sorprendente y emotivo, dejando al espectador con una sensación superíndice 3N de satisfacción superíndice 3N y esperanza. Y por último pero no menos importante hablemos de Askmemnu o amor prohibido . Una serie que causó superíndice 3 un autocopyright tico revuelo en Turquía, y que sigue siendo recordada como una de las mejores producciones de la historia de la televisión superíndice 3N turca. Esta serie es una adaptación superíndice 3N de una novela clásica turca y nos cuenta la historia de Biter, una joven hermosa y ambiciosa que se casa con Adnan, un viudo rico y mucho mayor que ella. Biter se siente atraída por el lujo y la comodidad que le ofrece Adnan, pero pronto se da cuenta de que no lo ama y que se siente vacua y frustrada.
La Pasiu superíndice 3N surge entre Biter y Belul, el sobrino de Adnan, un joven apuesto y seductor que vive en la misma casa. Su relación superíndice 3N es un torbellino de deseo, culpa y secretos que amenaza con destruir a toda la familia. El trío nulo amoroso entre Biter, Adnan y Belul es una bomba de tiempo que explota de la manera muy trágica y devastadora. Askmemnu es una serie que te conmueve por su historia intensa y dramática, sus personajes complejos y la interpretación superíndice 3N magistral de sus actores. Es una serie que te hará reflexionar sobre el amor, la pasión superíndice 3N, la moral y las consecuencias de nuestras decisiones. Askmemnu es una obra maestra de la televisión superíndice 3N turca que ha trascendido fronteras y que ha sido aclamada por críticos y espectadores de todo el mundo. La serie es una exploración superíndice 3N profunda de la condición superíndice 3N humana, de sus deseos, sus debilidades y sus contradicciones. Biter es un personaje complejo y fascinante, una mujer que lucha por encontrar su propia identidad en una sociedad que la oprime. Su matrimonio con Adnan es un intento de escapar de su pasado y de asegurarse un futuro mejor, pero pronto se da cuenta de que el dinero y el lujo no pueden comprar la felicidad. Belul es un joven inmaduro y hedonista que vive el presente sin pensar en las consecuencias de sus actos. Su relación superíndice 3N con Biter es una aventura pasional que lo consume y que lo lleva a tomar decisiones que lamentar para siempre. Adnan es un hombre bueno y generoso que ama a Biter con todo su corazón superíndice 3N, pero que es ciego ante la verdad y que no se da cuenta de que su matrimonio es construido sobre una base frágil. La serie nos muestra CEU superíndice 3mo la pasión superíndice 3N puede cegarnos y llevarnos a cometer errores que pueden tener consecuencias irreparables. Askmemnu también copyright, N cuenta con personajes secundarios que aún más menos den riqueza y profundidad a la historia. Firdevs, la madre de Biter, es una mujer ambiciosa y manipuladora que influye en las decisiones de su hija y que la anima a buscar un matrimonio por conveniencia. Nihal, la hija de Adnan, es una joven inocente y vulnerable que se enamora de Belul y que sufre al ver CEU superíndice 3mo su familia se desmorona. Askmemnu es una serie que te hace llorar, sufrir y reflexionar. Es una serie que te marca para siempre y que te recuerda que el amor puede ser tanto una bendición superíndice 3N como una maldición superíndice 3N. El final de Askmemnu es uno de los impactantes y trágicos de la historia de la televisión superíndice 3N. Sin revelar detalles, digamos que el final es una consecuencia inevitable de las decisiones que han tomado los personajes y que deja al espectador con una sensación superíndice 3N de copyright perdida y desolación superíndice 3N. Y bien, mis queridos seriu copyright filos, hasta aquí nuestro recorrido por los triu, nulos amorosos turcos inolvidables. Hemos explorado series llenas de pasión superíndice 3N, drama, intriga y esos dilemas que nos hacen sufrir y amar al mismo tiempo. Desde el amor imposible de Karasevda hasta la trágica pasión superíndice 3N de Askmemnu hemos visto CEU superíndice 3mo el amor puede ser una fuerza poderosa capaz de unir o destruir vidas. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que hayan descubierto alguna serie nueva para aún más menos adir a su lista de pendientes. No olviden dejarme en los comentarios CUL de estas series es su favorita y copyright otros triu, nulos amorosos turcos les han robado el corazón superíndice 3N. Me encanta leer sus opiniones. Y antes de despedirme, quiero agradecerles por su apoyo constante. Significa mucho para mí que se tomen el tiempo de ver mis vídeos y de compartir su pasión superíndice 3N por las series turcas. Así que si les gustó superíndice 3 este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal para no perderse ningún contenido nuevo. Nos vemos en el superíndice 3mo vídeo. Adiós superíndice 3S.